Nos acompaña nuevamente el maestro Axel. Saben, él es licenciado en matemáticas por la Facultad de Ciencias, por la UNAM. También tiene la maestría en ciencias. Y su tesis de licenciatura justamente trató sobre grupos fucsianos. Trató sobre la asignatura del grupo fucsiano del primero, del segundo tipo. Además, pues fue campeón en el 2011 en la Olimpiada Internacional de Lógica y es profesor de aquí de MAC desde el 2017. Y como saben, imparte las materias tanto de álgebra como de cálculo. Así es que nos da un gusto tenerte de nuevo, Axel, y adelante. Gracias, Enrique. Sí, igual, pues yo agradecer también es un gusto para mí. Ya es una invitación recurrente. Pues hoy les quiero hablar un poquito de mi experiencia. Es más de mi experiencia que realmente de lo que hice mi tesis. El objetivo principal, se preguntaron el nombre del título, bueno, creo que queda claro que la plática tiene como objetivo exhortarlos a que ustedes hagan una tesis. Entonces, mi charla va en el sentido de venderlas. Y se los digo, va de parte de mi experiencia. Pues igual pueden, yo creo que va a haber bastante tiempo para preguntas. Pues vamos a empezar. ¿Cómo decidí hacer una tesis? Bueno, ¿por qué es importante esto de hacer tesis? Primero, estaba viendo, ves que nos ponen las estadísticas como de la gente titulada al principio del semestre a los profesores, y me di cuenta que, bueno, se me hizo bastante raro que hubiera muy pocos titulados por tesis en bastante tiempo. Y se me hace muy raro, es algo que no debería de pasar. No es en cuestión de algún tipo de regaño, pero bueno, esta escuela donde estamos es una universidad. Una universidad, la diferencia de una universidad con un instituto es que la universidad produce conocimiento. Entonces, digamos que el primer punto que les quiero marcar es que en la universidad ustedes vienen a producir conocimiento. Además, no solo replicarlo, no solo aprenderlo. Alguno de nuestros menesteres es crear nuevo conocimiento. Digo, obviamente no se trata de descubrir grandes avances y cambiar la historia de la matemática o la ciencia, pero yo creo que pueden iniciar haciendo una tesis. ¿Yo cómo decidí hacer la tesis? Bueno, no sé si sepan, yo andaba en la Facultad de Ciencias y pues a lo mejor esto le quité un poco de fuerza a mis palabras porque allá es como al revés, todo el mundo quiere hacer tesis y es como un sistemita que hay, o una cultura de que todo el mundo quiere hacer tesis. Yo hice mi tesis con el doctor Antonio Lascurain. Ya les mencionaba a Enrique que mi tesis trata sobre grupos fucsianos. En unos momentos les explico qué es esa onda, pero bueno, yo caí con el profesor Lascurain como ayudante de profesor, algo que ustedes también podrían aprovechar. Hay distintas opciones de servicios sociales, hay algunos muy interesantes, pero yo creo que también podrían empezar a considerar hacer su servicio en la academia con alguno de sus profes favoritos, por decirlo así. Bueno, yo empecé a trabajar con el doctor y automáticamente me sugirió que hiciera una tesis. Mi tesis lleva por título la asignatura de un grupo fucsiano del primero o del segundo tipo. Asignatura es como una traducción curiosa, pero la decidimos dejar. Asignatura es como firma. Es un conjunto de parámetros que vamos a definir. Bueno, primero para hablarles un poquito de lo que escribí allá por el 2014, menciono un concepto básico. Algo que me gustó mucho cuando yo hice ese trabajo
es que el tema juntaba un montón de cosas. Juntaba geometría, juntaba álgebra, juntaba topología. Y bueno, aquí les presento para los que, bueno, ya todos llevaron álgebra. Yo creo que conocen la definición de grupo. De todas formas, aquí se las presento. Un grupo es una estructura, es un conjunto que tiene una operación que es una función que cumple estas tres propiedades, ya saben, es asociativa, tiene un neutro y tiene un inverso. Nosotros vamos a trabajar con grupos de transformaciones. Entonces, el primer concepto que quiero que recuerden o que les estoy mencionando es el del grupo. Y bueno, estos son los objetos con los que vamos a trabajar. Se llaman transformaciones de Möbius. Las transformaciones de Möbius son funciones también que van de los números complejos a los números complejos. Los complejos, pues los típicos, el campo que construyes también en álgebra superior. Estas funciones están bonitas porque puedes estudiar la dinámica. Cuando estudias funciones de RNR, pues haces la grafiquita y ya. Con funciones entre complejos es bastante más difícil porque las gráficas de estas funciones no las podemos ver o al menos nos va a costar un buen de trabajo imaginarnos un C2, un R4. Estos son el tipo de funciones que vamos a usar. No se usan todas las funciones de variable compleja. Se ocupa un tipo especial que tiene esta forma. El número z va a ir al número AZ más B sobre CZ más D, donde estos numeritos son números complejos también. Y bueno, se pide que el determinante sea distinto de 0 para que estas cosas no sean constantes. Esa es una transformación de Möbius. Pero además se pueden extender un poquito. Déjenme mostrarles lo siguiente. No sé si conozcan por ahí la proyección estereográfica. Me voy a considerar una esfera en R3, o más bien la esfera canónica. Está dada por esta ecuación. Y fíjate que este plano de aquí abajo es el plano coordenado XY. Aquí, gracias a GeoGebra, lo puedo ver de este lado. Entonces puedo como dar una relación entre los puntos que están en esta esfera y los puntos que están en este plano. ¿De qué manera? Me voy a tomar el polo norte de la esfera, me voy a tomar un punto sobre la esfera, es este de aquí, es esta A, y voy a tomar un rayo que une al polo norte con este punto en la esfera. Pues fíjate que eso define una intersección única que vive en el plano complejo. Entonces, ¿qué tengo? Estoy dando a cada punto sobre la esfera, le estoy asociando un punto sobre el plano. Se puede probar, se puede encontrar la regla en un curso básico de variable compleja, de geometría. Se ve esta transformación y no es muy difícil. Yo creo que si ustedes ya llevaron cálculo 3, seguramente pueden encontrar la regla de correspondencia de esta asociación. Fíjate que es biyectiva. Nada más hay algo curioso, o sea, ¿para qué lo estoy haciendo? Digamos que para volver a mi espacio compacto, para trabajar sobre un espacio, digamos, como más manejable, de cierto modo. Pero fíjate que el polo norte, pues no se relaciona con nadie. Pero observa que mientras más voy acercando a mi punto de la esfera al polo norte, mi punto en el plano se va alejando. Entonces, en el límite, como que el polo norte no está relacionado con nadie. Bueno, decimos que el polo norte va a estar relacionado con un punto que no está en el plano. Ese punto le llamamos punto al infinito. Y entonces tenemos una biyección entre lo que es la esfera y nuestro plano complejo con un punto de más. Eso le llamamos esfera de Riemann. Y ahí es donde se definen completamente las transformaciones de Möbius.
en el plano complejo extendido. Así que las tengo que definir en el infinito. Se definen de una manera natural, o sea, si este parámetro no existe, si es como algo de la forma a, z más b, ¿cuánto definiría este de infinito? Pues como que infinito, ¿no? Como cuando, creo que hay varios aquí de mis alumnos, pues yo los regaño si me ponen esto, ¿no? T de infinito igual a por infinito. Yo los regaño, pero aquí en transformaciones de Möbius sí se va a poder. No es que se pueda, es que así lo definimos. En cambio, si esta cosa es distinta de cero y evaluamos en infinito, como que te queda aquí un a infinito más b sobre c infinito más d. Bueno, aprovechando que ya conocemos las propiedades de límites y esas cosas, vamos a definir que t del infinito es justamente a sobre b, como cuando calculas un límite. Y fíjate que esto se indetermina en cero. Entonces, en ese punto especial, vamos a decir que va al infinito. Este tipo de transformaciones son las que se ocupan en lo que es la geometría hiperbólica. Sale. Ahora, fíjate que estas transformaciones tienen una forma muy bonita. Tienen forma como de matriz. No solo aparece la forma, sino que podemos encontrar una asociación entre cada transformación y realmente una matriz de este grupo. Este grupo es el grupo de todas las matrices con entradas complejas de 2 por 2. Aquí me faltó, disculpen. Este determinante es igual a 1. Ese es el determinante. Este por este menos este por este debe de ser igual a 1. Estas son las matrices de este grupo. Entonces, pues es claro que a cada matriz le puedo asignar una transformación. ¿Qué transformación? La dada por esta regla. Y bueno, se prueba. No voy a meterme a fondo con todos los teoremas. Lo que les quiero es, pues, hablar de la dinámica. Eso lo pueden encontrar en un libro básico de geometría hiperbólica. Si quieren, por ahí les paso bibliografía. Ahí, no sé si en el que me haga favor de dejar en el grupo. Pero ahí pueden checar todo esto. Y aquí viene lo primero que me gusta. O sea, yo recuerdo que cuando hice tesis con Lascurain, con el doctor Lascurain, pues, o sea, estaba bien animado porque pues era uno de mis profesores favoritos. Pero pues a mí no me gustaba mucho la geometría, yo era más de álgebra, de lógica, de cosas de ese estilo. Sí me gustaba la geometría, pero no había llevado muchas materias optativas de ese estilo. Y entonces tomé un seminario con él, con el profesor Lascurain, de justo geometría hiperbólica, y nos empezó a hablar de estas cosas. Yo amo la variable compleja. Entonces como que me la vendió así, vamos a hacer variable compleja. Pero en el momento que vi esto, pues me empecé a emocionar porque fíjate que este es un resultado de grupos de álgebra abstracta y empiezas a ver cosas del cociente. No les voy a hablar aquí del cociente, pero este tipo de cosas se llaman isomorfismos. Bueno, los estoy choreando mucho, o sea, esencialmente es esta asignación, es decirles que las matrices, pues, representan funciones, pero que además, si tú tienes dos matrices y las multiplicas, esa operación se corresponde con la composición de funciones. Eso más o menos es un isomorfismo de estructuras. Y bueno, haces teorema de isomorfismo y cosas así. ¿Qué quiero decir? Que con esta asignación hay dos matrices que tienen la misma función, la matriz que tiene ciertas entradas, y si tú le pones menos en todas las entradas, es otra matriz que va a la misma función. Entonces de ahí sale como este cociente. Pero bueno, esto nada más es la asignación. Entonces se me empezó a hacer interesante que estuviéramos utilizando propiedades de álgebra en geometría. Ahora les voy a presentar un poquito. Primero hablo de los puntos fijos. De nuevo es una propiedad algebraica. Si tú tienes una transformación de esta forma, un punto fijo simplemente es un punto tal que z vale esto. O sea, tendrás que poner la ecuación, ¿no?
z igual a az más b sobre cz más d y la resuelves. O sea, son puntos tal que la función los deja fijos. Ese es un punto. Bueno, por eso se llaman puntos fijos, ¿no? Y aparece una propiedad que se llama conjugación. Conjugación es, tenemos los elementos de un grupo, el grupo de las transformaciones. También obviamente se prueba que todas estas cosas son un grupo con la composición y con la multiplicación. O sea, las matrices con la multiplicación. Aparece esto de la conjugación, que es una propiedad, les digo, completamente algebraica. Y pues nada más es como multiplicar tu transformación por otra y por la inversa. Eso se llama conjugar. Entonces hay una relación entre dos transformaciones. Si encuentras otra tal que este producto, se cumple. Bueno, como les decía, de la ecuación, si tú planteas la ecuación z igual a z más b sobre z más d, puedes resolver eso como con una ecuación de segundo grado. Si no es la identidad, tienes a lo más dos puntos fijos. Tienes una ecuación que tiene uno o dos puntos fijos. Y aquí se viene lo que les quiero resumir. Si tienes una transformación con un punto fijo, te es conjugada una transformación de esta forma, a una traslación. Por acá les tengo el dibujo también de la traslación. Seguramente, pues también ya conocen las traslaciones. Pues es lo que se imaginan. Puede ser, creo que ya me los borró. Está. Bueno, lo bueno es que sí las tengo guardadas. Pero bueno, una traslación, pues es eso, nada más es transportar. Aquí está, tengo mi plano complejo. Acuérdate que mis transformaciones se van a aplicar al plano complejo. Tomo un punto Z y ¿qué hace la traslación? Pues nada más lo mueve. Aquí le puse el parámetro para que se viera la animación. Entonces, eso hace la traslación. Pues nada más lo mueve, depende. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí estoy trasladando por uno. Seguramente también lo has hecho en geometría. Con esto se ve un poco más claro. Este es un tipo de transformaciones de Möbius que tenemos. Lo único que hacen es, pues, mover el plano por una dirección. Aquí puse un número 1, pero pues acuérdate que son números complejos. Entonces, lo que hacen estas funciones, pues nada más es como mover tu plano, moverlo así como en la dirección del vector. Si tú puedes conjugar la transformación a una traslación, pues será de esta forma, y le vas a llamar transformación parabólica. Hay otros tipos. Si no es una traslación, o sea, si no la puedes conjugar a algo de esta forma, la puedes conjugar a algo de esta forma, a z, o una transformación que manda z a alfa por z, donde alfa es un número complejo. De nuevo, si ustedes recuerdan las propiedades de los números complejos, multiplicar por un complejo es rotar, es multiplicar normas y sumar argumentos. Déjenme también mostrarles. Ya me estaba asustando, pero me acordé que sí los tengo guardados. Por ahí también se los dejo si gustan para que jueguen un poquito. Tengo una transformación definida de esta forma. Acuérdate que un complejo lo podemos expresar de esta manera, como
K por E a la I alfa, donde K es un número real, es la norma del complejo, y este alfa es el ángulo de rotación. Aquí puse como los parámetros. ¿Qué pasa si mi complejo tiene un ángulo de 60? Aquí tengo un punto en el plano. Ese punto en el plano, pues nada más lo va a ir rotando. Si yo puedo hacer esto, puedo conjugar mi transformación algo de esta forma, donde mi complejo pues es un número real, iba a decir realmente un número real. Mi complejo es un número real. Lo que tendremos es que este ángulo de aquí pues es 0, y esta acá es la que varía. Entonces, ¿qué hace la transformación en esos casos? Si tú multiplicas un punto del plano por un número real, pues lo único que haces es pues irlo como empujando. Déjenme... mover un poquito los parámetros. Entonces, esencialmente, eso es lo que pasa. Si multiplicas un complejo, lo que va a hacer es rotar y expandir. Si este complejo que tienes aquí es un número real, tu transformación se llama hiperbólica, nada más expande. Si tu complejo tiene norma 1, lo que hace tu transformación nada más es rotar. Ese tipo de transformaciones se llaman elípticas, y si esto realmente es un complejo completamente, o sea, con norma distinta de 1, pues lo que va a pasar es lo que se está viendo aquí en el dibujito. Va a rotar y se va a expandir, pero este es todo el plano, o sea, no es nada más este punto. Aquí lo puse como para ejemplificar. Bueno, como sea, resulta que las transformaciones de Möbius son conjugadas a una de esas tres, o sea, lo que va a pasar siempre es algo como eso. Esa es como la dinámica de una transformación. Nada más que, bueno, aquí no observamos. Por ejemplo, en la traslación, fíjate que todos los puntos se están moviendo. O sea, como que el plano se recorre hacia la dirección, en este caso hacia 1. Pero estamos jugando con el punto al infinito. El punto al infinito no se mueve. Si recuerdas, la imagen del punto al infinito va a ser infinito. Entonces, el punto fijo de estas cosas es el infinito. Y el punto fijo de las rotomotesias, pues es el 0, y el infinito también. O sea, el 0 no lo va a mover. 0 por cualquier cosa, pues sigue siendo cualquier cosa. Entonces, ese es el comportamiento. Pero en cambio, de manera general, o sea, si tienes una transformación que no está conjugada, pues los puntos fijos están en otro lado. Esta se llama configuración de Steiner. Tú puedes como cambiar este comportamiento. Tienes dos puntos fijos, tú puedes conseguir una transformación que mande este punto a infinito y este punto a 0. Tómate estos círculos, entonces también por propiedades de la geometría de transformaciones, estos círculos azules se convierten en estas líneas azules, y estos círculos rojos se convierten en estos círculos rojos. Entonces lo que observamos aquí, recuerda que era como que, si es elíptica, como que giran los circulitos rojos. Si es hiperbólica, como que se expanden sobre la línea. Pues de manera general, si tienes una transformación de Möbius, como que te fijas en los puntos fijos. Como que te fijas en los puntos fijos, y ahí tienes toda la dinámica. O sea, como que tu transformación va a girar de aquí para acá. O sea, el plano va como que girar de aquí para acá y de aquí para acá. Esa es más o menos la geometría de las transformaciones. Por aquí encontré este pues no lo hice yo, pero se aprecia bastante bien en la esfera este tipo de dinámica. Mira, esta es una traslación.
Si tú mueves, acuérdate que estamos pensando en la proyección estereográfica, si tú mueves la esfera, pues vas a ver en el plano una traslación. Si tú aplicas una homotesia, lo que haces es subir la esfera. O sea, si mueves la altura de la esfera, y, o sea, acuérdate, estamos pensando en la proyección estereográfica, que de aquí te agarras una línea que relaciona estos puntos con los del plano. Y bueno, es como la dinámica. Si tú, una rotación, puede ser rotar tu esferita. Y luego está una muy bonita que se llama inversión. Esa es conjugada a una elíptica, pero es la transformación 1 entre z. Pero bueno, esa aparece aquí, se ve como bastante bien la dinámica. En resumen, eso es lo que hacen las transformaciones de Möbius. Ese tipo de cositas con respecto a los puntos fijos. Y como te decía, con una propiedad algebraica lo podemos resumir en qué hacen esas cosas con respecto del cero y el infinito. También existen más elementos, más ingredientes, diría mi profesor. Tenemos lo que es un punto límite y tenemos más propiedades algebraicas o de cálculo. Estos límites son literalmente los que estudias tú en cálculo. Vamos a decir que alfa es un punto límite de un subgrupo de transformaciones. Ahorita te hablé de, pues como de lo que hace cada una de las transformaciones, pues agárrate un conjunto, agárrate una bolsita y mete a tus transformaciones favoritas, construyete un subgrupo con ellas. Vamos a decir que un punto es límite si existe otro punto en el plano cuya órbita se va a alfa de nuevo. Es que es como muy claro acá con estas. ¿Qué pasa ¿Qué pasa con la imagen de A? ¿Qué es este Z2? Bueno, aquí me salgo del rango. Que lo dejé hasta 10. ¿Qué pasa con la imagen de A? Pues que se va yendo como para infinito, ¿no? A medida que le aplico una transformación, se va yendo infinito. Pues eso, puedes como trazar la órbita. La órbita son los puntos por donde va pasando. Entonces, aquí como que se dibuja una espiral. Esa es una sucesión, también es un concepto por ahí de cálculo 3. Pero fíjate que esta sucesión tiene infinito. Y si me voy al revés, como regresándome, voy en sentido inverso, como que estos puntos se van a acumular la imagen de estos puntos se va a acumular en el cero. Pues eso es un punto límite de un grupo. Aquí mi grupo está construido por una sola transformación, que es esta se llama loxodrómica, cuando no es nada más, cuando combina rotar y expandir, se llama loxodrómica. Esas casi no nos gustan porque se comportan más loco. Bueno, o sea, nos gustan más, pero ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es un grupo fucsiano. Y pues los puntos límites son estos puntitos donde se acumulan las órbitas. Eso está bien interesante. Seguramente por ahí han visto lo del conjunto Fatou y Julia, el conjunto de Mandelbrot y ese tipo de cosas. Pues es similar. La obtención de estas cosas es distinto, pero lo que calcula son límites de órbitas. Hay una pequeña relación, o bueno, hay como una analogía entre cosas de la geometría hiperbólica y sistemas dinámicos. Bien, de nuevo, si recuerdas la rotación, si te tomas una rotación alrededor del cero y la aplicas, imagínate que se la aplicas a este disco. Imagínate que este es el disco o el círculo unitario. ¿Qué pasa si aplicas la rotación? Pues todos los puntitos de aquí se mueven, pero como que la frontera queda intacta. O sea, si tú giras este círculo, vas a caer en el mismo círculo. Eso me está diciendo que
que mi transformación está preservando a este disco. Si tú tienes un conjunto de transformaciones que preservan a un disco, a eso le vas a llamar grupo fucsiano. Por eso te decía que no nos gustan tanto las loxodrómicas, porque ya no me preservan este disco y es un poquito más complicado estudiar la dinámica. Si te fijas aquí, este es un dibujo de Escher, y este es bien representativo de lo que es la geometría hiperbólica. Aparte de las transformaciones que estoy definiendo, se definen rectas como las euclidianas, las que ves en geometría, pero pues aquí se mide distinto. Seguramente has escuchado la historia esa del quinto postulado de Euclides. Bueno, esta geometría no cumple el quinto postulado, y entonces aquí las cosas se miden diferente. Nuestras rectas son este tipo de cosas que son arcos, son semicírculos ortogonales a mi disquito, y pues aquí estudias las transformaciones. Resulta también que en las transformaciones mandan rectas en rectas, o sea, aquí como en el dibujito también se ve, en la translación se ve como era bastante claro, toda esta recta se viene junta a toda esta recta, y así, o sea, es como, se llama transitiva en las rectas. Las rectas en este espacio son, pues ya sean rectas, o arcos de círculos. Y bueno, aquí lo que se hace es como estudiar ese tipo de dinámica. Ya me voy a apurar un poquito, pensé que me iba a sobrar un montón de tiempo. Bueno, aquí está lo que les decía. Un subgrupo de transformaciones es fucsiano si preserva un disco. Es entre comillas porque ya puede ser un disco o puede ser el semiplano superior, o un semiplano, algo que se parezca a un semiplano. Y este es el teorema, uno de los teoremas principales de mi tesis. Y si tienes un grupo fucsiano no elemental finitamente generado, o sea, son condiciones, con ciertas condiciones, con signatura tal y región de Nielsen tal, pero quería explicarles un poquito de estos. ¿Qué son estos parámetros? Permítanme presentarles rápido el pizarrón. Nada más para ver si les puedo explicar eso rápido. ¿Sí se ve el pizarrón? Espero que sí. Sí, se ve bien, Axel. Ok. Como les decía, ustedes tienen una transformación por ahí. Este es mi plano complejo. Tienen un punto fijo y tienen una rotación. Tienen por ahí unos arquitos. Entonces, si se pueden rotar esto, es que me salen. Bueno, ok. Suponte que rotas por 2pi quintos. O sea, tienes una transformación, una rotación, que cada 5 regresa lo mismo. Bueno, como es una rotación, esto se le llama elíptica, y como regresa en 5, o sea, cuando lo aplicas 5 veces regresas al mismo punto, dices que el orden de esta transformación es 5. Esos son como los órdenes MI, los órdenes de las elípticas. Estamos trabajando en un grupo fucsiano, entonces ahí como en el dibujito de Escher, hay otro tipo de transformaciones que son hiperbólicas. Lo que hacen las hiperbólicas de frontera, es que estos disquitos los trasladan. Acuérdate que las hiperbólicas como que expanden, entonces como que por aquí está su punto fijo, y de aquí para acá expanden esto, entonces como que esta cosa, este arco cae en este. Aquí queda un pedacito, y es que no sé si me da tiempo de explicarlo todo. Pero bueno, el número de hiperbólicas que tengas aquí es un parámetro, que es h. Las traslaciones, todas las traslaciones que tengas, esta es s. Y luego fíjate, no sé si recuerden, por ahí Ricardo les dio una charla de cortar y pegar.
aquí hablamos un poquito de lo que es un cociente topológico. Es lo que les decía, o sea, a mí esto como que a cada rato me iba sugiriendo temas distintos a la geometría que me sorprendieron un poquito. Un cociente, pues es, dicho a grosso modo, tómate un pedacito de conjunto y pégalo. Pégate esta línea, agarra tu PRIT, pégate este contorno con este contorno. Entonces lo que te queda es como un cilindro. Eso se llama hacer un espacio, bueno, esto no es hacer un espacio consciente, pero es la idea intuitiva de lo que significa pegar. Pues vamos a hacer esto mismo con nuestro conjunto que preserva nuestro grupo, que sería un disco. Entonces, aquí tienes unas transformaciones que son hiperbólicas. Si te fijas en este arquito, como que se pega con este pedacito, entonces como que aquí se dibuja una manguita. Si tienes una transformación elíptica y tienes que está rotando alrededor de este punto, como que este pedacito se va a pegar con este pedacito, entonces te queda como un pequeño cono, etcétera. Y bueno, si tienes como un polígono fundamental es el que, según yo, había escogido como, pero bueno, en fin. Un polígono fundamental nada más va a ser un polígono donde se representa toda la dinámica. Eliges ciertos tipos de lados, ciertos tipos de arquitos, y escoges como representantes de tu grupo, porque en tu grupo de transformaciones que tomes vas a tener un montón de elementos. Pues vale, vas a elegir como representantes que resultan ser los que tienen puntos fijos en la frontera, y vas a encontrar un polígono donde se dibuja la dinámica. Pues lo que vas a hacer es pegar los lados. Esta de aquí se llama región de Nielsen, a la que queda fuera de los arquitos, y pues si te fijas te va quedando como una piñata ahí con conitos. Puede incluso quedar por ahí un hoyo en medio. Esta es una superficie de género, como les decía, ya les habían platicado por ahí. El género es como el número de hoyitos que tiene la superficie. Ese es el parámetro G. Y pues me regreso ahora sí a... Pues eso es lo que estoy escribiendo aquí. El área de la región de Nielsen, el H-área de este polígono que les estoy platicando. Aquí tiene un cociente, se refiere a esa superficie que dibujé como una piñata. Va a ser igual a 2pi. Por esto, no sé si han escuchado ahí de la formulita de Euler, de vértices menos aristas más caras. Esencialmente eso fue lo que hice en mi tesis, pensando o aplicándolo a las transformaciones de Möbius. Los vértices quedan definidos por los vértices de los puntos fijos de las transformaciones, y esas son las transformaciones que sean parabólicas, las que sean hiperbólicas. Aquí me faltó un H. Estos son los... No, sí, perdón. Esas son las hiperbólicas y estos son los órdenes de... O sea, lo que quiero decir es que aquí viene la información de todos los vértices. Y así es como definimos el grupo fucsiano. O sea, no es tan trivial como pareciera que lo estoy diciendo. Sí hay un trabajo detallado, pero a final de cuentas es eso, es contar vértices y aristas de un grupo fucsiano. Aquí está. Aquí hay un ejemplo. Tengo la transformación, esta traslación, nada más recorro 6. Tengo otra parabólica acá. Lo que hace esta es esta de aquí. Lo que hace esta es que este arquito lo manda en este arquito. Entonces fíjate que los puedes como pegar. Si tú pegas este con este, como que se tapa. Si tú pegas este con este, se tapa. ¿Y por qué queda en piquito? Porque estamos considerando por acá arriba el punto del infinito. Entonces como que tú vas cerrando, vas apachurrando. Al final te queda como la puntita que es el punto al infinito.
Es como lo que hace un punto parabólico. Aquí está una figurita que más o menos como la dibuje. Aquí está estos dibujos son directamente de mi tesis, por eso tienen figura aquí, los quise sacar de ahí. Y pues esa es como la dinámica. Entonces, pues ya, más o menos eso fue lo que hice. Las hiperbólicas, acuérdate que es como expandir, entonces estos arquitos van en estos arquitos, este pedacito se convierte como en un cilindro. Por acá nos queda más, ¿no? Más cosas, pero en este pedacito lo que dibujo es un cilindro. ¿Cómo ven? Aquí traigo mi tesis. Sí, sí se los voy a presumir más o menos. Pero ya no me quiere cargar. Bueno, ya se me va a acabar el tiempo. Les hablo de a mí para qué habilidades me ayudó a desarrollar este tipo de trabajo. Pues primero la redacción, que es bien importante como estudiantes de matemáticas. A veces nos olvidamos de escribir y luego es bien raro que sean como muy buenos abstrayendo cosas, pero no sepan ortografía. Y no solo eso, o sea, te enseña a expresarte mejor. Yo recuerdo que, digo, todavía me falta mucho, pero yo recuerdo que mis oraciones no eran, no me expresaba bien, pues este tipo de trabajos te ayuda esa parte. Obviamente, pues es evidente que es un trabajo de investigación, entonces, pues ya, y eso es algo serio, porque cuando vas en tu carrera y en tus materias y te dejan tareas, pues sí investigas, pero pues nada más es como buscar en el libro que te dio el maestro o con tus compañeros. Ya hacer una tesis va más allá de eso, ya realmente tienes que consultar distintas fuentes y sobre todo escoger la fuente adecuada. Esto también es evidente. Y como les digo, a diferencia de un trabajo escolar, pues sí tienes que tener cierto nivel de imaginación. Esto es bien importante para ustedes que son matemáticos, porque de nuevo, a veces nos quedamos mucho con resolver tal ejercicio y ir a replicarlo, por no decir ir a copiarlo. Entonces, una tesis también busca tener buenas ideas. El juicio, ya les comentaba, es importante saber de dónde sacar las cosas, tus fuentes de consulta, y pues ya es un trabajo que te ayuda a organizar bueno, donde te tienes que organizar mejor, porque pues si no, es como lo malo, y es por eso que la gente teme hacer una tesis, porque pasa como mucho tiempo y no escribe nada, entonces pareciera que no acaba nunca. Pero si tú tienes te empiezas a volver disciplinado, la tesis te puede ayudar a estas cosas, etcétera. Pues lo voy a dejar ahí, como ven. No sé si tengan dudas o comentarios. Sí, te voy pasando las preguntas. Claro. La primera dice, para trabajar todo esto, ¿qué área de conocimiento es la que tuvo más peso? ¿Qué recomendarías estudiar más para trabajar con este tipo de cosas? Es lo que les digo, o sea, yo cuando empecé a ver esto, yo la primera vez que lo vi fue en variable compleja, pero fue como una introducción nada más, proyección estereográfica y definición de transformaciones. Nunca vi la geometría. A mí me encantaba la variable compleja, entonces, digamos que por ahí partes, pero es como un poquito autocontenido. ¿Qué necesitas? Pues necesitas saber álgebra, necesitas saber análisis, necesitas saber topología, o sea, necesitas saber de todo. No me quiero ver como muy payaso, pero sí necesitas saber de las áreas básicas de las matemáticas o los pilares, mejor dicho, pues son álgebra, análisis y geometría. Entonces a mí me gustó mucho este trabajo porque juntaba todo. O sea,
después de todas las optativas que llevé, pues sí me sirvieron para algo, ¿no? Que luego decían, ¿y eso para qué lo vas a usar? Pues al menos lo usé para mi tesis. Entonces la respuesta es pues, geometría, o sea, no hay una, es autocontenido. O sea, todo esto viene en libros de geometría hiperbólica, pero pues les digo, tienes que saber cocientes, que es un concepto de topología, tienes que saber conjugación, grupos, que son cosas de álgebra. Tienes que saber límites, que son cosas de análisis o cálculo, si tú quieres. Ok, la segunda pregunta dice, ¿qué fue lo que te resultó más difícil a la hora de realizar la tesis? Mm, sí, la verdad es que, o sea, yo los quiero exhortar, pero sí es algo pesado. Sí me tardé tiempo, sí me tardé como un año. Yo empecé esto antes de que terminaran las materias y sí me tardé como un año. Lo que pasa con mi asesor, lo que hacía es, pues primero, más o menos lo sacamos del Birdon, el teorema. Entonces primero es, ve, léete esto, entiéndelo, me lo expones, ya que lo expongas, lo redactas, ya que lo redactes, lo revisamos, era como 4 pequeños puntos. Yo creo que así individualmente, pues, no era lo pesado era que pues tenía que hacerlo cada semana, ¿no? O sea, cada semana estar preparando el escrito, sí es algo pesado. Pero como les digo, o sea, tiene que ver con la última parte, sí los vuelve como disciplinados. Y sí, es lo más difícil, ser disciplinado. Por eso la gente teme a las tesis, no tanto por la dificultad del tema. O sea, les digo, no tiene que ser un tema tan... Se supone que van a ser especialistas en su tema, pero no es algo que tenga que revolucionar la ciencia. No son temas que ustedes no puedan hacer, al final de cuentas ustedes lo escogen. Yo creo que lo pesado pues es eso, es el trabajo constante. La siguiente dice, ¿siempre van a existir los puntos límite? De una transformación, sí, eso se prueba. O sea, mínimo tienes al cero y al infinito. De hecho, se prueba que es un fractal. La siguiente pregunta dice, para los que queremos hacer tesis, ¿qué consejo nos daría? ¿Cómo vivió el proceso? Es eso, o sea, primero, acérquense a su profe, al que más confianza le tengan. También luego, se tiene un poco por ahí el comercial para Enrique, por ahí hizo un grupito, ¿no? de estudiantes. Lo primero es hacer ese tipo de cosas, acérquense con algún profesor que sea como de ese estilo, que los pueda, o sea, todos los profes los pueden orientar, pero me refiero al sentido de investigación o resolver problemas. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y bueno, también vean que más o menos tenga el perfil, o sea, si quieren trabajar, o sea, que estudie un tema que a ustedes les interese. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y pues ya, ser constante. No sé si respondí. Sí, creo que sí. Ok. La siguiente dice, ¿hay isomorfismos para entidades matemáticas que no sean estructuras? Es que, fíjate, todo en matemáticas son flechitas. Ya sean funciones, o sea, empiezas con funciones, y cuando tus conjuntos tienen estructura, pues ya les empiezas a llamar morfismos, como morfismos estos topológicos que te preservan la continuidad bueno, que te preservan la estructura del espacio. Isomorfismos de estructuras algebraicas, pero también tienes como relaciones entre
entre estructuras que son categóricas. Lo que pasa es que dar isomorfismo entre dos cosas que no tienen estructura no tiene tanto chiste. O sea, es como una biyección. Tú puedes dar una función de un conjunto a otro y pues ya tienes una relación entre estos dos conjuntos. Pero lo interesante es ver que las propiedades se mantienen. Entonces, pues sí, sí hay relaciones entre conjuntos que no son estructuras, no se llaman morfismos. Y pues los morfismos tienen un nombre especial justo por eso. Homomorfismos, holomorfismos. Siempre que vayas a hacer matemáticas, pues necesitas ingredientes. Y esos ingredientes son estructuras. Puedes hablar también de conjuntos en general. Pues ahí estarías hablando de funciones o de funtores también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues no se llaman morfismos, pero pues se llaman funciones. Pero lo que nos interesa son estudiar que las estructuras se preserven. Le di muchas vueltas otra vez, pero creo que sí respondí esta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se asocia la geometría hiperbólica con las transformaciones de Möbius? Pues es que es eso. Bueno, no lo dije. Tienes tu disco que se preserva. Entonces, y esta parte es de análisis. En tu disco puedes definir una métrica. Una métrica es cómo se mide. Esa métrica se define a partir de una densidad, que es una integral. En pocas palabras, es donde dejé mi... Ya perdí mi disquito. En pocas palabras, las transformaciones de Möbius actúan en un espacio que tiene la estructura de plano hiperbólico. Es decir, está por aquí, ¿no? Aquí está. Si tú te fijas aquí, estos peces no parecen normales porque a medida que te acercas a la frontera del disquito, estos peces se hacen más pequeños. Bueno, nosotros percibimos que se vuelven más pequeños. Sin embargo, tú puedes dotar a este disco de una forma de medir, de una métrica, donde estos peces, todos midan lo mismo. Es un poquito lo que se hace en física con la luz y esas cosas, pero bueno, es esa parte. Entonces, este disquito tiene una manera de medir distinta, que si te fijas, tómate un punto, por ejemplo, tómate este punto y tómate esta recta. Esta es una recta en este espacio con la medida que estoy definiendo. Tómate un punto que no esté en esta recta, por ejemplo, aquí. ¿Cuántas rectas paralelas puedes pasar a través de este punto y que sean paralelas a esta recta? Pues una infinidad, tantas como tú quieras. Entonces, el modelo de este disco es distinto a la geometría euclidiana que siempre hacemos, es la geometría hiperbólica. Y pues las transformaciones de Möbius actúan aquí. O sea, yo me voy a poner a hacer geometría. Hacer geometría es estudiar el comportamiento de las aplicaciones. Entonces, pues las transformaciones de Möbius juegan en este plano. Ese es como... Sí, porque pareciera que no hablé de cosas del quinto postulado y eso, ¿no? Pero pues es esa parte. ¿Qué más? La siguiente dice, ¿hay aplicaciones prácticas para los grupos fucsianos? No, pero la dinámica sí. Como les decía, hay otro tipo como otra materia que pareciera que es distinta, que son sistemas dinámicos discretos, y se plantea de una manera similar. Ahí no tenemos un grupo, ahí tenemos una sola función y estudiamos las potencias. Bueno, pues sí hay una relación entre los conceptos de aquí y los conceptos de
sistemas dinámicos. Y si tú sabes sistemas dinámicos, pues prácticamente puedes modelar lo que tú quieras. Entonces, la aplicación directa no hay. Bueno, hay algunas aplicaciones directas a la física con este tipo de cosas que les digo del plano hiperbólico. Pero si tú quieres una aplicación más para, pues nosotros somos de Mac, pues sí te recomiendo que te vayas por el lado de sistemas dinámicos, y estudiar grupos fucsianos te puede servir como en una manera de ampliar tu panorama. O sea, como para entender conceptos estos de dinámica. Finalmente, la última pregunta dice, ¿es esto el inicio precursor de la topología o es tema aparte? No, o sea, son aparte, pero es que las matemáticas, o sea, la geometría sí viene mucho antes que la topología. La geometría hiperbólica, pues sí, surge más o menos con esto del quinto postulado, que era, pues, creo que de los griegos. Y la topología es más moderna. Sin embargo, pues más bien es que se van entrelazando. O sea, es como un poquito como en este dibujo. O sea, estos puntitos de abajo son como las ramas de las matemáticas y se van ramificando, pero de repente se intersecan. Entonces, la topología surge como, pues, con el estudio de estudiar, con el objetivo de estudiar espacios, ¿no? En general, de estudiar funciones continuas en general. Pues ya vienen las transformaciones de Möbius y aprovechan todos esos conceptos. El concepto de cociente, de pegar cosas. Ya les digo, les platicaba Ricardo, ¿no? Como que formalizas el coser pedacitos de papel, pues ya lo formalizas con la topología. Entonces, si vas a estudiar en un espacio, pues siempre va a ser importante que consideres sus propiedades topológicas. Entonces, pues no surgen una de otra, sino que igual ni el álgebra ni el análisis, sino que se van intersecando y ramificando.